y me dicen que ya llegó nuestro amigo, el más chico de la familia, pero no por eso el menos importante, el más callado, ni nada que se le parezca. Es Manuel Pedrero, que ya llegó para hablar sin censura. Recuerde que Manuel Pedrero dirige, conduce un espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Querido Manuel, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Carnal, buenas noches. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas noches a ti y a todo el equipo. Ya casi te iba a hacer la broma como iba a ser un X. Me iba a voltear para otro lado. Pero... ¿Cómo viste? Bien, tremendo. ¿Por qué? Porque son preguntas naturales. Son lo que ellos están promoviendo. No tú lo dijiste, la coacción del voto. Son los que acusan de censura. Y cuando tienen un micrófono en la boca se quedaron callados. Es ridículo, es qué bueno, la verdad que me gustó mucho. La gente opina de una forma muy positiva respecto pues, a la labor. Y es correcto, Vicente, es correcto, porque en ningún momento se está haciendo irrespetuoso, que, ay, es que me viene a exhibir. No, señor, son las cosas que ustedes plantearon y debe de haber cuestionamientos. Lo grave es que imagínate, si como oposición, sino ahorita en su calidad de candidatos, buscan puestos de poder y no dan la cara y se quedan callados, imagínate si en dado caso ganaran, no responderían, no rendirían cuentas al pueblo ni a la gente. Así que muy bien, me parece muy bien porque ilustra de manera perfecta lo que son como oposición, un cero a la izquierda. Oye, Manuel, a ver, tú desde tu trinchera como estudiante, porque sigues siendo estudiante, como parte de esta juventud mexicana cada vez más avispada, interesada, creo yo, salvo que tú me corrijas, de las cuestiones políticas de nuestro país. ¿En qué México vivimos? ¿En el México de la dictadura que nos plantea Felipe Calderón? ¿En el México del desastre del que habla Claudio X González? ¿O el México del sondeo de City Banamex que apunta a que Morena va a retener San Lázaro y que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubica por ahí del 65%? Y te lo pregunto porque creo que desde nuestra verdad y desde nuestra trinchera tenemos que marcar con claridad lo que pensamos para que no haya lugar a dudas. Porque si buscamos que Sin Censura sea un medio diferente, que la opinión de Manuel Pedrero sea diferente a la de los de la élite, igual con Vicente Serrano, pues tenemos que hablar con total transparencia y claridad, Manuel. Que si qué México somos, somos el México que ya no tolera la corrupción. La oposición tiene muchos matices y escenarios para ilustrar lo que es México. Por ejemplo, hoy en el Senado de la República, manifestantes bloquearon los accesos porque están en contra de que México se vuelva comunista, porque México ya es comunista. Yo quisiera hacer una pregunta muy respetuosa a todos que piensan que México es comunista. ¿Qué clase de país comunista le compra refinerías a Estados Unidos? Pues Es sí. más, es más, Estados Unidos nunca permitiría que su vecino del sur fuera comunista, nunca. Pero esto, Vicente, tristemente, y lo digo con mucho dolor, porque no me gusta llamar ni ignorantes a nadie, pero esto es desgraciadamente el reflejo de los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación conservadores que inflan, como lo decía la senadora, la mentira y alimentan la psicosis social, que si tienes dos casas, López Obrador te va a quitar una, y eso alimenta comunismo, comunismo, comunismo. Tanto es así que se concentra ese pensamiento y tienes a organizaciones como Frena. Entonces, dicen, ya estamos más cerca de ser como Venezuela. Venezuela tiene 22 refinerías. Si eso significa que tener más refinerías vamos a ser como Venezuela, me parece perfecto. Qué bueno que por una vez por todas se esté peleando por la autosuficiencia y por la soberanía energética. Porque si Estados Unidos decidiera cortar lo que México importa de gasolinas, México no aguanta una semana. Así de sencillo. México necesita independencia. Oye, Manuel, pero qué bueno que dices que un México que no tolera la corrupción, y esto va para todos,
le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y cero tolerancia. Fíjate que estaba leyendo esta nota, dime tú qué piensas. Están exhibiendo medios de comunicación, habría que esperar a ver qué dice el candidato, que un hijo de candidato de Morena en Cuautla compra casa de 5 millones de pesos a sus 23 años y ya lo investigan tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera. Conste que voy a retomar una nota que publica político.mx para pues para este contexto que le estamos planteando a la gente, para que si realmente la cuarta transformación es lo que necesitaba México, en este México de cero corrupción, de cero tolerancia a los privilegios, a la impunidad, a servirse con la cuchara grande, creo que es válido hablar de este caso, Manuel. Rodrigo Luis Arredondo García, hijo del candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, es investigado por la Fiscalía General de la República y por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero, esto por la compra de una casa con un valor de 5 millones de pesos cuando tenía 23 años de edad. Ojo, que también me parece una nota muy, híjole, en el sentido estricto de lo que acabo de leer, muy pendeja, porque pues se asumiría que un joven como tú o como alguien de 23 años de edad no pueda tener la capacidad de comprar una casa o de no ser exitoso, pero le leo. El pasado 20 de mayo se presentó una denuncia de hechos ante la Unidad de Inteligencia Financiera por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y o lo que resulta en contra de este personaje. En el documento dirigido al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se integran copias de la escritura de la propiedad realizada en la notaría número 5 de Cuautla, relativa a un contrato de compraventa del 14 de diciembre de 2018 celebrado entre una mujer y el comprador Rodrigo Luis Arredondo García. Yo lo pongo de ejemplo, Manuel, porque muchas personas me lo enviaron. Habla de esto, pinche chayotero, chairo, y ya sabes todo lo que nos dicen. Claro. A mí no me da miedo hablar de estos casos, porque si se trata del hijo de un candidato de Morena, deben tener claro que se les va a pedir no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y que si se les tiene que investigar hasta por debajo de las piedras, se va a ir hasta las últimas consecuencias, y el que no lo entienda, pues que se vaya a otra coalición. Lo que la oposición mexicana no ha entendido, y esa es una de las múltiples cosas que todavía no entiende, es que lo que plantea la cuarta transformación, a diferencia de lo que el PRI ha venido manejando por más de 90 años en conjunto con el PRIAM, es la pluralización de las ideas. No hay un pensamiento único, hay una autocrítica fundamental en este movimiento. Tanto es así que no necesita formaciones de militantes, sino también de ciudadanos. Tanto tú como yo somos ciudadanos y podemos criticar a todos los partidos políticos. Esa es una gran ventaja, porque un mexicano en los 70 hay de aquel que criticaba al PRI en medios de comunicación, en un periódico, en una radiodifusora, y no iba a tener mucho tiempo para contar que criticó al PRI. En estos momentos se vive una pluralización que te permite criticar al partido oficial. Y no solamente ese caso, Vicente, que por lo que me platicas, yo estoy a favor de que se investigue. Me recuerdas también a este congresista de Morena que tenía en la nómina del Congreso a su hijo porque él era chofer y él le manejaba. Es decir, eso está mal, ¿no? Nepotismo. También te puedo hablar del caso de Leon Bartlett, que es el hijo de Manuel Bartlett, y a través de una investigación se supo que le estaban vendiendo la empresa de Leon Bartlett al IMSS ventiladores a sobreprecio, y se revirtió esa decisión. Entonces, ¿cuándo íbamos a ver esto en el PRI? Bueno, nada más para que nos hagamos una idea, en el sexenio anterior, el presidente de la República le daba la responsabilidad al secretario de la Función Pública, en esos momentos Virgilio Andrade, para que determinara si su jefe era culpable o no. No, pues, ¿en qué mundo iba a declarar culpable a Enrique Peña Nieto por la adquisición de la Casa Blanca? Es decir, nunca. Esta vez me parece que los ciudadanos tienen un poder increíble en la toma de decisiones de la vida pública. Y eso también es señalar a los morenistas que no entiendan el cambio que se vive. Tanto es así que te voy a decir algo. Muchos dicen, ¿y cuándo hablas de Pío? ¿Y cuándo hablas de Bartlett? Bueno, yo en lo personal, y estoy seguro que tú también, hemos hablado de Pío López Obrador, de Manuel Bartlett, las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de ellos, no vivimos
no tenemos esa línea, somos libres y soberanos y no de lo que dependa de lo que haga Bartlett, de lo que haga Pío López Obrador o incluso el propio presidente de la República. Eso se gana a través de un trabajo honesto, con pulcritud, y eso la gente lo nota. Por eso, la gente de la oposición, ¿cuándo hablas de Pío, de Manuel Bartlett? Muy sencillo, porque como nosotros tenemos ese poder de comunicación, Vicente, un poder que otros no tienen, les molesta que no estemos hablando de lo que ellos quisieran que hablaran. Ellos también tienen libertad de expresión. Agarren su telefonito, caballeros, y hagan sus videos. También esa es la pluralidad en la democracia. Así es. Y como tú te, tú fuiste el foco de atención, estuviste en los reflectores, te viralizaste con aquel video que hiciste sobre Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe. Te pregunto, querido Manuel Pedrero, ¿qué piensas de esta denuncia de hechos que presenta ante la Fiscalía General de la República este panista cercano a Ricardo Anaya, cercano a la mafia del poder, al propio Salinas de Gortari? ¿Qué piensas de estos distractores o qué significa para ti este documento que presenta Diego Fernández de Ceballos, que ahora se dice una blanca palomita, se rasga las vestiduras y dice: me ofendió el que ensucia Palacio Nacional? Yo lo decía en un tuit, Diego piensa que cuando va a entregar la denuncia, Alejandro Gertz Manero dice, no hombre, amigos, colegas, tenemos que dejarlo de cabeza de vaca, esto urge, Diego Fernández de Ceballos presentó una denuncia, tenemos que atender al señor. Esas épocas se acabaron, Vicente, que presenta la denuncia, al igual como cualquiera puede presentarlo, pero hay algo que te digo, de nueva cuenta no entiende la posición, se acabaron los privilegios y se acabaron esas predilecciones porque el señor es tal y cual, no hombre, hay que hacer fila a la cola y que espere su turno, que espere su ficha. A Diego lo que le molesta, y yo insisto, Vicente, Diego Fernández de Ceballos, yo creo que ni siquiera está pendiente de lo que le ponen en sus redes sociales, es decir, al grado de llegar a extrañar esos tiempos donde le decían jefe, esos tiempos él los extraña. Diego piensa que aún está en los tiempos donde él iba a la oficina presidencial, tocaba la puerta y le abrían. Esos tiempos se acabaron. Palacio Nacional ya no admite ardillas. Híjole, qué fuertes declaraciones. Luego van Pues a sí, decir: ¿tú qué sabes de la vida, chamaco? Que ya conoces el clasismo de Diego Fernández de Ceballos, por ahí va, ¿no? Seguramente. sí, mira, ¿qué sabes tú? ¿Qué puedes decir tú a tus 18 años de edad? Es sencillo, hay que leerse. Cuando uno lee, sabe lo que pasó. Y eso es un objeto fundamental que tiene que hacer esta juventud mexicana. Para no repetir los errores del pasado, hay que saber cuáles fueron para no tenerlos en este presente y aguardarnos un mejor futuro. A todas esas gentes que dicen, es que tú qué vas a saber. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe qué fue lo que le pasó al Titanic, ¿no? Y no precisamente vivimos en esa época para descubrir qué fue lo que le pasó. Para eso sirve la historia. Y esto, Vicente, también explica por qué les molesta que la juventud cada vez se informe más, porque cada vez que alguien se informa, saben quiénes son. Afortunadamente, gracias a descubrir un poco, si tampoco es leerte libros, no, con que uno consulte la biografía de Diego Fernández de Ceballos, sabe que fue uno de los principales promotores del Fondo Bancario de la Protección a la Ahorra, el FOBAPROA, ¿no? Una deuda de más de 570 mil millones que voy a pagar yo, que van a pagar mis hijos y que van a pagar mis nietos hasta 2086. La esperanza de vida de un mexicano es de 74 años de edad. La gente que nació en el 94, que fue el año donde se gestionó el FOBAPROA, imagínate, muchos de ellos ni siquiera van a vivir ya con la deuda libre. Es por eso importantísimo recordar que México, siendo un país en estos términos capitalista, en el sentido de la pandemia, no adquirió más deuda. Eso les molesta, les irrita, porque no siguieron el mismo patrón que ellos siguieron. Entonces, adelante. Así es esto, Vicente, que digan, que ladren, que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a seguir adelante y pues así es la política, hay que tener la piel gruesa adelante, estamos dispuestos a dar la cara, pero eso sí, a diferencia de otros políticos y comunicadores, a nosotros, o a mí en lo particular, no me pueden acusar de chayotero. Tengo 18 años de edad y me alegra mucho decir que tengo una vida donde aspiro a ser incorruptible.
Eso, mi querido Manuel Pedrero.